noches. Vamos a ver entonces el libro de Josué. El día de hoy vamos a tratar de hacer un resumen. Es una historia muy bonita, muy interesante, acerca de cómo Josué va liderando a su pueblo para tomar posesión de la tierra prometida. Josué era el sucesor de Moisés. Desde joven fue ayudante de Moisés, y Dios mismo, Yahvé, lo llama a tomar el lugar de Moisés. Vamos a ver el primer capítulo, cómo Yahvé le hace este llamado, esta vocación a Josué para que lidere a su pueblo con una misión muy específica, ¿verdad? Tomar posesión de la tierra prometida. Es lo que va a pedirle, va a ser su misión principal de Josué. Josué, vamos a ver que se empieza a comunicar con Moisés, con Dios, más o menos igual que Moisés. En varios textos va a decir que Dios va a estar con Josué, que no tenga miedo, porque así como estuvo de cerca Moisés con Dios, así Dios va a permanecer con Josué, como que va a seguir su legado, va a tomar la estafeta, aunque pues con una misión más específica. Quizás Moisés, cuando subía a la montaña, cuando establecía esa comunicación con Dios, pues era una comunicación más directa. Y acá, a lo mejor más espiritual, ¿no? ¿Se acuerdan una vez que baja transfigurado, Moisés, del brillo? Acá la misión de Josué pues va a ser muy específica, va a ser liderar al pueblo de Israel como un ejército. Es una misión más militar, de estrategia. Y vamos a ver más adelante también pues cómo Dios se comunica con Moisés de manera directa. No dice, nada más dice, Yahvé le dijo a Josué esto, ¿verdad? Como los profetas, como le dijo a Abraham, como dice a Moisés, como esos profetas que tienen una comunicación muy directa, muy cercana, muy familiar con Dios. Así como se decía de Moisés, que habla con Dios como quien habla con un amigo, es decir, como que tiene una cercanía, una familiaridad muy grande con Dios, pues así va a tener esa comunicación. Al menos la comunicación va a ser muy directa. Vamos a ver más adelante que incluso Yahvé toma el papel, el lugar del general, del que va al frente de la batalla. No solamente que lo envía para que tome posesión, sino que el general del ejército, el general de la batalla, va a ser el mismo Yahvé. Y le va a dar instrucciones a Josué. Entonces Josué va a ser como un intermediario, va a ser alguien que va a ejecutar las órdenes o la guía de Yahvé, ¿no? que va a pelear la batalla junto con ellos, va a ir al frente de la batalla Yahvé. No es solamente que los manda o que los deja, sino que Yahvé los acompaña en la batalla y los dirige. Les dice, hagan esto, no hagan esto, tomen esta ciudad, no tomen esta ciudad, los va acompañando y los va dirigiendo. Y vamos entonces directamente al texto para ver qué es lo que nos va diciendo. Sucedió después de la muerte de Moisés, siervo de Yahvé, que habló Yahvé a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés, y le dijo: Moisés, mi siervo, ha muerto. Arriba, pues, pasa ese Jordán, tú con todo este pueblo, hacia la tierra que yo les doy a los israelitas. Bien, entonces están aquí en el monte Nebo. ¿Tenemos dibujado aquí? Ahí están, ¿verdad? Ahí es donde muere Moisés, y ahí toma el liderazgo Josué. Entonces le pide que vayan a cruzar el Jordán para que empiecen a tomar posesión de la tierra prometida. Moisés, mi siervo, ha muerto. Os doy todo lugar que sea hollado por la planta de vuestros pies, según declaré a Moisés. Desde el desierto y el Líbano hasta el río grande, el Éufrates, toda la tierra de los hititas, y hasta el mar grande de poniente, será vuestro territorio. Fíjense, aquí ya empieza a poner límites de la tierra prometida, porque realmente desde dónde empieza y hasta dónde termina, ¿sí? Hay que ver entonces en este texto, empieza a poner desde dónde debe ser como que la tierra prometida. Primero dice, desde el Líbano hasta el río grande. Aquí no podemos ríos, ¿verdad? Acá. Sí. El Éufrates. Entonces tenemos por acá la Mesopotamia, tenemos arriba el Tigris, abajo el Éufrates. Y luego también acá la tierra de los hititas, que es la actual Turquía, por acá, más o menos. Entonces está abarcando todo esto, ¿verdad? Y luego
hasta el mar grande. El mar grande es el Mediterráneo. Quitas el Éufrates como el límite, como mejor hasta acá. Y hasta el mar grande. Son como los límites, ¿no? Entonces, nos estamos hablando un área muy generosa, ¿no? Es un área muy grande que en realidad históricamente nunca Israel tuvo control de todo eso, ¿no? Ellos más bien se concentraban acá en esta región. Pero lo que dice aquí es un límite pues muy grande, ¿verdad? Pero fija más o menos el límite de todo el área que le está dando a los israelitas. Bien. Nadie podrá mantenerse delante de ti en todos los días de tu vida. Lo mismo que estuve con Moisés estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé valiente y firme, porque tú vas a dar a este pueblo la posesión del país que juré dar a sus padres. Bien, entonces ahí está la misión, que le llama directamente, le habla a Dios a Josué, y le dice que sea valiente y firme. En este capítulo, al menos 3 veces le va a pedir que sea valiente, al menos 3 veces. Entonces llama la atención que varias veces se lo dice. También algunos profetas en su llamado les dicen, no tengas miedo, yo estoy contigo, etc. Pues aquí, pero es muy insistente, sé valiente, ¿no? Porque bueno, pues la tarea no es sencilla. La tierra, cuando menos, la tierra que sí ocuparon, pues estaba ya ocupada, ya había varias tribus. Aquí voy a decir cuáles son las tribus que ya existían. Entonces la tarea no era sencilla, era liderar un pueblo para ir tomando posesión de esa tierra, ¿no? Ocupar su tierra. ¿Se sabe cuántos años tenía Josué en ese momento? No, ¿cuántos tenía? ¿No? ¿Y de cuántos años se murió Moisés? ¿De cuántos años se murió Moisés? 120. 120. Pues ya era grande cuando inició, se me dice que tenía como 85. Sí, 80. Hay 3 bloques de Moisés, son de hasta los 40 vivió en Egipto, luego en el desierto de los 40 a los 80, hasta la zarza ardiente, y luego de los 80 a los 120. De Josué, no se sabe mucho su edad, se supone que era muy joven cuando ya ayudaba a Moisés. Yo creo que era joven, relativamente joven, no dice exactamente la edad, pero relativamente joven, aunque dentro del libro de Josué también nos va a narrar al final la muerte. Murió de 110 años, no más. ¿Quién? Josué. Josué. No sabía decir. Moisés de 120. Moisés de 120. Sí, Moisés está un poquito más estudiado por las etapas y los escritos y todo, más o menos. Eso es lo que se considera a grande razón, ¿no? Porque también duró 40 años en el desierto. Entonces la misión es tomar posesión del país que él juró dar a sus padres. Ya se está cumpliendo una promesa de lo que ya les había dicho a sus padres. ¿Quiénes eran sus padres? Bueno, pues los que estaban en el desierto y desde los patriarcas, ¿verdad? Ya le había dicho a Moisés, a Abraham, que toda esa tierra iba a ser. Bueno, continuamos capítulo 1, versículo 7, continuamos escuchando. Sé, pues, valiente y muy firme, teniendo cuidado de cumplir toda la ley que te dio mi siervo Moisés. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda. Sé, pues. Bueno, aquí ya le empieza a decir otra vez, por segunda vez, sé valiente y muy firme, ¿verdad? Segunda vez. Ahora le pone esta condición, teniendo cuidado de cumplir toda la ley que te dio mi siervo Moisés. Entonces la condición para que él pueda ser un buen líder es que cumpla la ley, que cumpla los mandamientos. ¿Se acuerdan cuál era la tesis del deuteronomista? ¿Por qué les había ido como les había ido? Porque no cumplieron con otros dioses, no cumplieron la ley, ¿no? Entonces un requisito, una condición para Josué va a ser que él cumpla la ley, que cumpla los mandamientos. Dice, no te apartes ni izquierda ni derecha, para que te lo va a leer otra persona, lo va a poner. Sé, pues, valiente y muy firme, teniendo cuidado de cumplir toda la ley que te dio mi siervo Moisés. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. No se aparte el libro de esta ley de tus labios,
medítalo día y noche, así procurarás obrar en todo conforme a lo que en él está escrito, y tendrás suerte y éxito en tus empresas. Bien, la segunda parte todavía me gusta un poquito más, ¿verdad? No solamente cumple los mandamientos, sino que no se aparte el libro de esta ley de tus labios. Nosotros que estamos estudiando la Biblia, pues el mensaje también es para nosotros. No se trata simplemente de aprender o de memorizar textos, sino de meditarlos, comprenderlos y hacerlos vida, ¿verdad? Yo creo que es lo más importante. Sepamos mucho, sepamos poquito, lo más importante es nuestra conversión, que nuestra vida vaya transformándose y vaya cambiando de acuerdo a las escrituras, ¿no? E ir aprovechando y sacando el mensaje, el jugo de todos estos textos. Si lo veíamos en la clase pasada, si lo veíamos desde fuera, ay no, es que es mucha matazón y no sé qué. Sí, pero, por ejemplo, aquí ya tenemos dos citas, ¿no?, que podemos aplicar para cada uno de nosotros. Cumple los mandamientos. Decíamos la vez pasada en el Deuteronomio 28 toda la diferencia por lo que les pasó por la deportación. La diferencia era cumplir los mandamientos o no cumplir los mandamientos. La bendición y la maldición. La bendición y la maldición. ¿Cuál era la diferencia entre cumplir los mandamientos o no cumplir los mandamientos? Y decían, es que hay cosas muy feas. Bueno, sí, pues cosas más feas nos pueden pasar a nosotros si no cumplimos los mandamientos. Los mandamientos siguen siendo camino de salvación. A veces pensamos que es como cosa del pasado, pero la diferencia en parte de nuestro juicio delante de Dios va a estar el cumplimiento de los mandamientos. Si los cumplimos, seremos benditos; si no los cumplimos, pues seremos malditos, ¿no?, como dicen todos estos textos. Cuando un joven rico se le acercó a Jesús, dice, ¿qué tengo que hacer para alcanzar el reino de los cielos? Y él le dice, ve y cumple los mandamientos, ¿verdad? Es lo primero que él le manda. Ya, bueno, ya después dice que él siempre los ha cumplido. Bueno, ya viene toda esta historia del Evangelio, pero lo primero que les dice es, ve y cumple los mandamientos. Entonces, el primer paso para nosotros alcanzar la salvación, el primer paso para Josué y para el pueblo, el primer requisito es cumplir los mandamientos, ¿no? Entonces, no se aparte esta ley de tus labios, medita la ley de noche. Esto suena también como textos amnenciales, ¿no?, como el Salmo 1, ¿no?, que lo meditas en tu corazón, ¿no?, que la Biblia, que lo que escuchamos, que lo que aprendemos aquí, que cuando escuchamos una lectura en misa o en cualquier lugar, que la meditemos, que la estemos digiriendo, que la estemos pensando en esa palabra todo el tiempo, ¿no? O sea, como saboreando, como disfrutando, como diciendo, bueno, ¿qué es lo que me quiere decir a mí? ¿Cómo puedo aplicar esta palabra en mi vida, ¿no? Y irnos transformando de acuerdo a lo que va diciendo la palabra. Entonces, que nos enamoremos de ella. A nosotros que estamos estudiando la Biblia, pues como de razón, ¿verdad? Si la estudiamos, que no solamente sea para sentir que sabemos más que los demás, sino que realmente se note en nosotros esa transformación, ese cambio de vida, porque no solamente la saboreamos y la degustamos, sino que también la vamos aplicando, ¿no? Entonces, cumplir los mandamientos, leer la palabra, escucharla, degustarla, y dice, y tendrás suerte y éxito en tus empresas. Tendrás suerte y éxito en tus empresas. Tus empresas pueden ser tus negocios, pero no nada más tus negocios, en todo lo que emprendas, ¿verdad? En todos tus proyectos, no te va a bendecir. Ojo, no hay que caer en el otro extremo, porque esta cita la usan mucho los protestantes que se encargan del Evangelio de la prosperidad, ¿verdad? Tú vienes conmigo, tú me das el diezmo y el Señor te va a bendecir y te va a prosperar. No hay que caer en eso. Y también, después vamos a ver más adelante, bueno, en otros libros vamos a ver que no necesariamente al que le va mal es porque se portó mal, ¿no? Porque teníamos el principio de la retribución. Entonces, ojo, hay que tener cuidado. Podríamos ver cómo Jesús, ¿no?, siendo el más justo, el más santo de todos, bueno, pues cómo fue crucificado, ¿no? Que humanamente, no desde el punto de vista del plan de la salvación o desde el punto de vista divino, parecería, como dijo el Papa Francisco, parecería un fracaso. Obviamente no es un fracaso, pero parecería, ¿no? Entonces, a la luz de la resurrección y de la vida eterna, no fue un fracaso, sino fue todo un éxito. Entonces, tener cuidado de no caer en ese extremo de querer prosperar o de querer como ese intercambio, ese comercio que cae de que tú me das y yo te doy. Pero sí, si nuestra vida nos transformamos y nosotros servimos al Señor, pues obviamente que Él nos lo va a decir, así como bendecía al pueblo para que librara todas estas batallas, ¿no? Sin caer en el extremo del principio de la retribución, de que ahí tajantemente decía que si
te portabas bien, te iba bien, y entonces el problema era que cuando te iba mal, habías cometido algún pecado, ¿no? Como le pasó a Job. Entonces, no caer en ese extremo. Sí nos puede ir bien, en general sí, los que se portan bien les va bien, pero hay excepciones, ¿no? No siempre. Hay veces que las personas sufren pruebas y a veces no siempre les va bien. Hay gente buena que a veces se queda sin trabajo y agarra rachitas que les empieza a ir mal. Pero bueno, en general, sí podemos decir, pero en general los mandamientos sí son un principio de salvación, es un primer requisito para encontrar la salvación, y meditar la Biblia, no apartarnos de la izquierda y de la derecha. ¿Qué significa apartarnos a la izquierda y a la derecha? ¿No? Como que andarle buscando a la Biblia o a la palabra, bueno, pero es que a lo mejor andar justificándonos o justificando la palabra o cambiándola un poquito, ¿no? Ahorita se da mucho, ¿no? Que bueno, pues a veces lo que antes era pecado ya no es pecado, y entonces ahí la gente empieza a jugar con eso, ¿no? Como decir, bueno, es que ya esos eran otros tiempos. Pues no, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es inmutable y la salvación pues también es eterna. Entonces no debemos de andar desviando la interpretación o interpretando incorrectamente la palabra de Dios. Es muy fácil irse por otro lado, por otro camino, ¿no? Si no nos vamos por lo que la iglesia ha creído, por la tradición, por lo que los santos nos han enseñado, es muy fácil que cada quien interprete lo que quiera. Los protestantes tienen su principio de libre interpretación, y según ellos lo que el Espíritu les inspire, eso es bueno, ¿no? Entonces, pues es muy fácil que cada pastor o cada persona se desvíe porque piensa que lo que él interpreta es lo correcto, ¿no? Ni a derecha ni a izquierda, esto es lo que dice y esto es lo que dice. Obviamente nosotros en este estudio, bueno, pues tratamos de apoyarnos para entender el texto. Nos apoyamos pues de otros autores, de gente que ha estudiado, del magisterio de la iglesia. Nos apoyamos también del contexto histórico, nos apoyamos de ciencias sociales, la arqueología, la literatura, pues al final de cuentas es un texto, y tratamos de entender, de interpretar correctamente qué fue lo que Dios quiso decir en ese momento, y después traerlo e interpretarlo correctamente en este momento, ¿no? Bien, ¿hasta aquí alguna duda, pregunta, comentario? Sí, cuando leí ese texto a mí me gustó mucho, ¿verdad? Pero como dices tú ahorita, en primera instancia lo que yo dentro de mi mente fue pues, que no te apartes a la derecha y a la izquierda. O sea, cuando yo lo interpreté ahora que por ejemplo a la izquierda, pues bueno, trata de evitar el pecado, trata de evitar lo negativo, lo malo, ¿verdad? Y a la derecha, pues hay veces que también puede ser, ¿verdad? Que yo lo llegué, pues, dentro de mi pobre mente, ¿verdad? Que a lo mejor, como te dijera, mira, una vez, por ejemplo, andando yo por el jardín y se acercó una persona y me envolvió, me dice, mira que te vendo este pedacito de lotería que me la saqué y que todo, y me envolví, ¿no? Entonces, en ese momento yo caí, lo compré y digo, me extorsionó, por decirlo así. Ay, sí. ¿Verdad? Entonces, pero aquí la cosa es de que yo me dejé llevar, ¿verdad? Ya después estaba yo pensando, ay, pues qué haré con este dinero y todo eso, ¿verdad? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué sé qué tal? Entonces ahí me estaba yendo a lo mejor por la derecha, ¿verdad? De una mala negativa. Pero sea lo que yo quiero decir que ingenuamente o dentro de mi pobre mente, ¿verdad? Le estaba dando una interpretación yo, como te dijera, pues a mi capacidad. Pero ya aquí estoy viendo, ¿verdad? Pues es cierto, ¿verdad? O sea, tiene uno que, pues a lo mejor ya como estamos estudiando, pues ya le estamos dando sentido, ya como dices tú, sobre todo en el contexto histórico, lo que dicen los exégetas, los magisterios de iglesias, y pues en este caso, por ejemplo, tú con tu preparación y con tu comentario, ¿verdad? Ya nos ayuda a vislumbrar más lo que quiere decir el enriquecimiento de esas palabras. Sí, pues sí, o sea, tenemos cierta libertad de nosotros a nivel personal, y está bien, lo podemos hacer en oración, ¿no? A ver, bueno, ¿qué es lo que Dios me quiere decir a mí? De hecho, la palabra de Dios nos debe llevar a la oración, y la oración nos debe de llevar a la palabra. Van de la mano, no son como separadas, ¿verdad? Cuando uno está en oración, pues tiene ganas de leer la Biblia, y cuando uno lee la Biblia, de repente le dan a uno ganas de oración. Entonces, en oración siempre nosotros debemos de invocar al Espíritu Santo y pedirle que nos ilumine. ¿Por qué el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo fue el que iluminó a todos estos
escritores santos, sagrados, y es el mismo Espíritu Santo el que los iluminó a ellos, el que nos puede iluminar a nosotros para que nosotros podamos entender. Entonces, por eso siempre es importante invocar al Espíritu Santo, para que nos dé un poquito esa claridad, o mucho esa claridad. Claro que hay cosas personales, ¿no?, que cada quien está viviendo, pues son diferentes mis problemas de los que tú tienes el día de hoy, y a lo mejor la palabra nos puede decir cosas diferentes, aunque sea la misma palabra, ¿no? Pero aquí este estudio nos ayuda un poquito a entender un poquito más en el contexto, ¿no? Sí, en la oración podemos interpretar y decir, bueno, yo ahorita estoy pasando por esta situación, esta palabra a mí me indica, a mí en lo personal, que debo de hacer esto, que debo tomar estas decisiones, o no sé, algo nos da claridad en lo que estamos viviendo, pero hay como un consenso general, pues, de cómo se debe de interpretar como correctamente, ¿no? No debemos caer en un extremo que es el literalismo, ¿no? El literalismo es así como que letra por letra, palabra por palabra, coma por coma, creer que la Biblia es así. ¿Por qué? En primer lugar, porque la inspiración de Dios, cuando la estudiamos, Dios no dicta letra por letra ni palabra por palabra, ¿no? No es que caen en trance los escritores sagrados o cuando el diablo posee a unas personas y los pone a hacer a los canalistas, los pone a hacer ciertas cosas, no. Dios siempre respeta la libertad de las personas, aún cuando está inspirando, ¿sí? Entonces los inspira, pero no es que los toma como una secretaria o una máquina de escribir para que ponga por escrito letra por letra y palabra por palabra. Entonces, en esa interpretación, bueno, pues sí, nosotros nos ayudamos de todo este contexto para poder interpretar mejor la palabra, sin caer en el literalismo, pero tampoco caer en divagar o decir cosas acá muy personales o muy como, o sea, que no tienen nada que ver con el texto, ¿no? Entonces, parte de este ejercicio, de estos cursos que nosotros tenemos aquí, pues es ir aprendiendo a interpretar correctamente, ¿verdad? Y a llegarnos a ver la historia, qué nos dice, qué fue histórico, qué no fue histórico, la geografía, ver los mapas, dónde estaban, qué no estaban, qué había, qué no había, de dónde iban a ir, etc. Y también, bueno, la parte literaria, ¿no? Dijimos que es un texto, aunque está inspirado por Dios, aunque es palabra de Dios, no deja de ser un texto, y como texto se puede analizar como texto. Y también ver como la evolución de cómo fue evolucionando la puesta por escrito de esos textos. Como decíamos, estos hechos sucedieron, por decir, en el año 1200 y se terminan de poner por escrito en el año 1600. Entonces, estamos hablando de 600 años de diferencia. Aunque hubieran sido 200 años, pues hay mucha distancia, ¿no? Entonces también hay que ubicar esa parte, ¿no? De que, bueno, está escribiendo de 200 años atrás, de 600 años atrás. Sí dijimos que se puso por escrito toda esta obra en el destierro por el autor deuteronomista, pero también se valió de textos antiguos que él fue recopilando. O sea, no todo lo que se escribió de esta obra se escribió en el año 1200. Digamos que es el redactor final, el que junta varias historias antiguas, la recopila y les da esa cohesión y lo pone por escrito en su etapa final, ¿sí? Pero a veces no es tan fácil saber cuándo está escribiendo el autor deuteronomista más tardíamente, cuándo es un texto más antiguo. Los estudiosos, bueno, pues sí se dedican a ver así como que párrafo por párrafo, ¿no? Unidades literarias muy pequeñas, pues como para tratar de investigar más de qué época más o menos podría ser, ¿no? Pero bueno, lo importante es el mensaje y cómo lo interpretamos. Entonces, lo bonito de la Biblia entonces es ir sacando estos mensajes y que los vamos llevando a nuestra casa y en cualquier momento, cuando nos acordemos del libro de Josué, pues nos acordamos de esta cita, ¿no? No se aparte de la ley, no te apartes de la ley ni a la izquierda ni a la derecha, medítala en tu corazón. Y entonces, bueno, lo vamos haciendo y vas a tener éxito en todos tus proyectos, en todos tus sueños. Entonces, lo podemos tomar como una guía, ¿verdad? No tan tajante, así de que a fuerzas Dios nos tiene que cumplir y decir, bueno, tú dijiste que me iba a ir bien en todas estas empresas. Bueno, pues sí, la mayor parte del tiempo sí, pero hay excepciones también. La mayor parte del tiempo sí, el que se porta bien, el que es honrado, el que trabaja, el que cumple los mandamientos, el que es buena persona, la mayor parte del tiempo le va a ir bien. Pero a veces, no siempre, a veces
veces hay rachitas y hay excepciones que se van a ver en los libros, algunos de los libros sapienciales, sobre todo los más tardíos, como el libro de la sabiduría, el libro del eclesiástico, van a poner un cuestionamiento a este principio de la retribución. No siempre al que se porta bien le va bien. No siempre al que se porta bien le va bien. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Conocemos ejemplos todos? Sí. Hay gente buena que le va mal. Entonces no es como una regla que siempre, ¿verdad? Pero en general sí, o sea, también podemos decir, bueno, pues el que se porta bien, el que cumple los mandamientos, el que es temeroso de Yahvé, que trata bien a su prójimo, le va bien, pues en general sí, ¿no? Pero no debemos decir que siempre, ¿verdad? Porque entonces caemos entonces al que le va mal, algún pecado cometido, y no podemos caer en eso. Dice el padre hermano Coronel Fernández, referente a eso, entonces las iglesias estarían de bote en bote. ¿De bote? Están llenas, pues. Voy para que me vaya bien. Pero no es lo que nos hace notar, ¿no? Para que se vea. Yo digo que sí. Bueno, pues muchos sectas tienen mucho éxito por eso, ¿no? Y reciben muchísimo dinero también por eso, ¿no? Por el interés, pero ya es como un interés, ¿no? De que te doy tanto dinero para que tú me lo multipliques y me lo prosperes. Ahí el negocio de los pastores es que tú me das tu dinero a mí y el Señor te lo va a multiplicar, pero mientras yo me lo gasto. Ay, sí, eso sí. Yo te lo administro. Imagínense el 10% real. Sí, no de cada persona. De cada persona, de cada familia es muchísimo dinero, ¿no? O sea, con 10 familias ya. Son bien cumplidos, ¿eh? Pues bueno, tampoco hay que caer en eso. Sale, en el capítulo 12, perdón, el capítulo 12 dice: A los rubenitas, a los gaditas y a la medio tribu de Manasés les habló así. Recordad la orden que os dio Moisés, siervo de Yahvé. Yahvé vuestro Dios os ha concedido descanso, dándoos esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros pequeños y vuestros rebaños se quedarán en la tierra que os ha dado Moisés al otro lado del Jordán. Pero vosotros, todos los guerreros esforzados, pasaréis en orden de batalla al frente de vuestros hermanos y les ayudaréis. Hasta que Yahvé conceda descanso a vuestros hermanos igual que a vosotros, y también ellos tomen posesión de la tierra que Yahvé vuestro Dios les da. Entonces, ok, aquí lo que va a hacer entonces, el objetivo entonces es tomar posesión de la tierra prometida. Puede haber un anacronismo, o más bien esta cuestión que estamos viendo de cuándo se puso por escrito y cuándo se tomó por posesión la tierra prometida, ¿sí? Nosotros cuando leemos por primera vez, o las primeras veces, o cuando lo hemos estudiado, pues creemos que se fue escribiendo la Biblia conforme iban sucediendo los acontecimientos. Sin embargo, como vimos, puede haber algunas veces, o muchas veces, sobre todo en el Antiguo Testamento, que se puso por escrito muchos años o siglos después de que sucedieron las cosas, ¿sí? Este podría ser uno de los casos también. Por ejemplo, vamos a ver cómo se van a repartir la tierra. Y aquí este texto, bueno, tenemos estas tres tribus. Les pasé el mapa de las tribus, de cómo se repartieron. En la Transjordania tenemos estas tres tribus que se quedaron en la Transjordania, ¿verdad? Del lado derecho del Jordán, del otro lado del Jordán, que es la media tribu de Manasés, Gad y Rubén. Esos se quedaron del otro lado. Manasés, la media tribu de Manasés también va a tener territorio de este lado del Jordán, Cisjordán, ¿verdad? Se ve. Entonces, bueno, aquí empieza este texto como a dar una explicación por qué se quedaron estos. Se suponía que la tierra prometida, aunque aquí decía que todo esto era la tierra prometida, realmente en términos prácticos era del río Jordán para allá, por encima de nosotros. Entonces aquí da una explicación por qué estos se quedaron acá de este lado. Le dice, bueno, si se quieren quedar acá de este lado, está bien, quédense, pero que los hombres se vengan a luchar con nosotros, porque nosotros vamos a combatir para sacar a todas estas tribus. Entonces los pone como condición. Realmente el texto va a decir que la tierra fue distribuida equitativamente, que Dios la repartió justamente, pero si se fijan en el mapa, por ejemplo, ¿quién tiene más tierra que todos? Manasés. Tiene del lado izquierdo y del lado derecho.
Está equitativa, así muy justa que digamos. No. Bueno, así a simple vista, ¿verdad? Quién sabe cómo está la tierra, pero a simple vista pues se ve como que Manasés fue el más ganón. Pero incluso algunos se quejan, ¿no? Porque tenían más tierra. Bueno, todo este libro de Josué va a hablar mucho de la repartición de la tierra. Acuérdense que el tema principal es la tierra. La historia de Deuteronomista habla desde que toman posesión de la tierra hasta que la pierden. Entonces va a haber muchas disputas. Ahí quizás el punto clave es ver cuándo se pusieron por escrito estos textos, si fue antes, si fue durante la conquista o si fue después. A lo mejor ya cuando se puso por escrito, ese es un cuestionamiento, ¿verdad? ¿Será que a lo mejor el autor cuando lo puso por escrito ya estaban asentadas las tribus? Es una posibilidad, ¿no? A lo mejor ya cuando lo puso por escrito ya estaba repartido el territorio, así, ya se habían ido asentando. Y es que entonces entramos en esta cuestión del texto, cómo no lo narra, pero en algunos pasajes y en otros pasajes no lo narra de una manera diferente. Entonces, para algunos estudiosos, o como suena al principio cuando uno empieza a leer el libro de Josué, vamos a ver victorias muy rápidas, victorias relámpago, el pueblo que va unido, todo en su conjunto, y que va teniendo varias victorias muy rápido, ¿verdad? Como victoria relámpago. Entonces así parecería que, bueno, pues en meses ya pudieran haber tomado posesión de la tierra prometida. Dijimos la clase pasada entonces que sí es un hecho histórico porque sí sucedieron estos hechos. O sea, no es que no sucedieron, sí sucedieron. El pueblo de Israel sale de Egipto y empieza a tomar posesión antes de la monarquía del pueblo de Israel con David, Saúl, David, etc. Sí era el pueblo más importante, más poderoso de sus vecinos pequeños, ¿verdad? No estamos contando los imperios, no estamos contando a los egipcios, a los asirios, a los babilonios, pero sus vecinos pequeños de al lado. Cuando toma posesión el rey Saúl, en esa época de la monarquía, obviamente ya dominaban toda esa región. Ese es un hecho real histórico. O sea, sí fueron tomando posesión de la tierra prometida. Lo que algunos autores dicen es que fue muy rápido y otros dicen que fue más lento. Entonces puede ser que fue una campaña relámpago, que rápido conquistaron todo, pero también hay otros que dicen que fueron migraciones, que se fueron mezclando poco a poco con la población y a lo mejor no tardó un año, ¿verdad? A lo mejor tardó 100 años o un periodo más grande, ¿no? Como una migración y en donde ellos lentamente se van mezclando con la población y van tomando posesión poco a poco de esa tierra prometida. Vamos a ver, por ejemplo, bueno, no sé si vamos a brincarnos hasta el 13. Reparto del país entre las tribus. Josué era ya viejo y entrado en años, y Abel le dijo: eres viejo y entrado en años, y queda todavía muchísima tierra por conquistar. Esta es la tierra que... Perdón, queda todavía muchísima tierra por conquistar. No dice, y ya Josué era viejo. ¿Sí lo escucharon? Sí. Josué era ya viejo y entrado en años, y Abel le dijo: eres viejo y entrado en años, y queda todavía muchísima tierra por conquistar. Esta es la tierra que queda, todos los distritos de los filisteos y todo lo de los gesuritas. Desde Sihón. Bueno, ahí empieza la lista, ¿no? Es capítulo 13, versículo 1 en adelante. Entonces, también otro principio de la Biblia es que la Biblia se contesta con la Biblia. Si tenemos duda, bueno, pues hay textos que nos pueden también aclarar. Porque bueno, también como hubo varios autores, pues entonces ahí podemos tener luz primero con la misma Biblia. Entonces, si vemos dentro de la misma Biblia que hay estas campañas relámpagos súper exitosas, donde Dios va delante del pueblo y es el general y casi como que arrasan y matan a todo el mundo,
mundo, pues vimos que entonces no pudieron arrasar a toda esa región. La misma Biblia lo dice, no es que uno lo esté inventando. La Biblia dice que a pesar de todos los esfuerzos, hubieron ciertas regiones, nunca pudieron por los filisteos que estaban en esta región, que es ahorita donde está la franja de Gaza, ¿no? Y empieza a nombrar ciertas tribus con las que nunca pudieron en esa época, cuando murió Josué, que ya habían pasado pues varios años, ¿no? Si él toma el mando siendo joven, entonces cuando muere, pues ya habían pasado algunos años y todavía no habían podido tomar posesión totalmente de toda la tierra prometida. Entonces, bueno, ahí es donde tenemos que ubicar, ¿no? Entonces, aunque veamos textos que sí son así como batallas fulminantes, hay que tomarlos con reserva, ¿verdad? Con reserva, porque puede haber alguna intención a lo mejor teológica o decir, bueno, pues es que les fue muy bien, les estaba con ellos, ¿no? Pero en términos prácticos o en términos históricos, a lo mejor no fue tan rápido. No es que no sucedió, sí sucedió, sí tomaron posesión de la tierra prometida, pero quizás no fue tan rápido como en algunos pasajes se entiende, ¿no? Parecería que fue una batalla así fulminante. ¿Sí estamos? Bueno, después tenemos en el capítulo 2 los espías de Jericó. Sí, regresamos al capítulo 2. Josué, hijo de Nun, envió secretamente desde Sidim 2 espías con esta orden: a ir y explorar el país y Jericó. Fueron y entraron en casa de una prostituta llamada Rahab y durmieron allí. Se le dijo al rey de Jericó: mira que unos hombres israelitas han entrado aquí por la Ihue para explorar el país. Entonces el rey de Jericó mandó decir a Rahab: haz salir a los hombres que han entrado donde ti, que han entrado a tu casa, porque han venido para explorar todo el país. Pero la mujer tomó a los 2 hombres y los escondió. Luego respondió: es verdad que esos hombres han venido a mi casa, pero yo no sabía de dónde eran. Cuando se iba a cerrar la puerta por la noche, esos hombres salieron y no sé a dónde han ido. Persegáislos a prisa, que los alcanzaréis. Pero ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre unos haces de lino que tenía amontanados en el terrado. Salieron algunos hombres en su persecución camino del Jordán, hacia los vados, y se cerró la puerta en cuanto los perseguidores salieron tras ellos. Todavía ellos no se habían acostado cuando Rahab subió al terrado, donde ellos. Y les dijo: ya sé que Yahvé os ha dado la tierra, que no os habéis aterrorizado y que todos los habitantes de esta región han temblado ante vosotros. Porque nos hemos enterado de cómo Yahvé secó las aguas del mar de delante de vosotros a vuestra salida de Egipto, y lo que habéis hecho con los 2 reyes amorreos del otro lado del Jordán, Sihón y Og, a quienes consagrasteis al anatema. Bueno, tenemos este pasaje entonces de Rahab. Rahab es una prostituta que vive en la ciudad de Jericó. Jericó es una de las ciudades más antiguas del mundo. Jericó, si ustedes buscan en Google, se considera más de 13,000 años. Al parecer está como en medio de las rocas, es como un pequeño oasis. Hay una fuente, como un manantial pequeño, que hace que ese desierto pues tenga agua y normalmente pues tenga asentamientos desde hace muchos años. Fíjense, se considera la ciudad más antigua del mundo. Es una ciudad muy antigua. 13,000 años se considera, y se han encontrado arqueológicamente como 15 capas o 13 capas más o menos de que ha sido destruida y luego la vuelven a reconstruir, destruida y reconstruida. Arqueológicamente así se considera cuando así como que van quedando capas de ciudades, ¿no? Entonces imagínense, bueno, si es una ciudad importante, antigua, que muchas veces o varias veces fue conquistada, destruida y luego vuelta a construir encima, ¿no?, de la misma ciudad por ese manantial que tenía, que lo hacía muy fértil y que siempre les gustaba pues como tener ahí algo más entonces. Vamos a tener entonces esta Rahab, que es una prostituta. Es un versículo, es un capítulo pues, que genera mucha curiosidad, ¿no? Porque Dios se vale de una prostituta.
esta prostituta va a cuidar, a proteger, a encubrir a los espías que manda Josué y los va a ayudar a que escapen, porque si los encontraban, pues los iban a matar. Entonces, ella los ayuda a escapar, ella visualiza, prevé lo que va a venir, que los van a atacar el pueblo de Israel. Ella menciona algunas cosas que he escuchado y hablar del pueblo de Israel y hace un pacto con ellos. Dice, yo les ayudo, pero cuando ustedes vengan a tomar posesión de esta ciudad, entonces no nos maten ni a mí ni a mi familia, ¿no? Entonces hacen un pacto. Y ellos aceptan, pero dicen, pues que sí, o sea, que los ayuden y que ellos cuando entren van a tener consideración de ellos y no les van a hacer nada. Entonces, bueno, ahí pues es algo como, no sé, que a muchos compleja pensar por qué una prostituta, ¿no? A lo mejor una pecadora pública, ¿no? Sirve a los planes de Dios. Y bueno, pues algunos ven alguna figura de los pueblos paganos que después aceptan la palabra de Dios. Pues una figura así como un poquito controversial. Cuando Jesús dice que las prostitutas les llevan a pasar el camino a los fariseos, ¿no? Pues a lo mejor esta prostituta era como de ese tipo, ¿no? O sea, que a pesar de a lo que se dedicaba, pues tenía ese temor de Yahvé, que percibe ella al pueblo de Israel, que va a entrar, ¿no? Percibe a Dios que está actuando en medio de su pueblo. Bueno, y así va a suceder más adelante. Entonces deja ella como señal, deja un cordón rojo para que cuando entren después de invadir a Jericó, pues sepan que esa es su casa, que la respetan, la salvan a ella y a todos los que están en su casa, y a ella no la tocan, no la matan, porque a todos los demás sí los van a matar. Entonces deja esa señal, un cordón rojo cayendo por la ventana que daba hacia el muro. Acuérdense que en esa época algunas ciudades estaban amuralladas, ¿no? Por las mismas invasiones que había, pues hacían un muro alrededor de la ciudad, pero a veces ese muro también formaba parte de las casas, ¿no? Entonces aquí al parecer ese muro daba una ventana hacia atrás, y desde lejos se veía como la señal de ese listón rojo que era la contraseña para que no fueran atacados. Bueno, después de los espías en Jericó, tenemos el pacto que hacen, y en el capítulo 3 tenemos el paso del Jordán. Cuando el pueblo de Israel pasa aquí, que están en el monte Nebo, que van a cruzar para el Jordán, entonces va a suceder algo. Tenemos este texto que nos narra pues esta situación de cómo va a ser ese paso. Si se acuerdan, en el desierto ya traían el arca de la alianza, ¿verdad? ¿Qué tenía el arca de la alianza dentro? ¿Se acuerdan? Sus mandamientos, las tablas de Moisés, el báculo de Moisés y el maná. Entonces, bueno, tenían como cofre sagrado para ellos, que contenía pues algunas señales de la intervención de Dios, ¿verdad? A través de los mandamientos, a través de su pan, ¿no? Que era el maná, y lo tenían ahí. Entonces, cuando van a cruzar, va a ser algo simbólico, porque va a recordar, va a tener muchas reminiscencias de cuando ellos cruzaron el Mar Rojo. Unos dicen que por acá, otros dicen que por acá, pero cuando ellos cruzaron el Mar Rojo, por el Mar de los Juncos, entonces el mar se abrió. Ahora tenemos ese texto en el Éxodo, donde el mar se abre, y aquí, como van a tomar posesión de la tierra prometida, bueno, pues tenemos este cruce que va a ser simbólico. Entonces va a suceder también un hecho sobrenatural, en donde va el arca de la alianza. Lo que les va a pedir Moisés va a ser que vayan los sacerdotes delante del pueblo con el arca de la alianza, y en cuanto ellos ponen los pies en el río, que dijimos que no era muy ancho, pero en cuanto ellos ponen los pies en el río se corta, más arriba se corta, y se queda seco en ese momento, ¿no? En el momento que van pasando. Como dijimos, no es un río tan caudaloso como el Mar Rojo, no es un agua tan grande, pero pues el milagro es que precisamente en ese momento, que van cruzando, se queda seco el río. Entonces los sacerdotes se quedan en el arca de la alianza, se quedan parados ahí, y todo el pueblo pasa seco, y
y los sacerdotes esperan hasta que pase todo el pueblo. Ya que pasó todo el pueblo, entonces los sacerdotes ya cruzan ellos, y en cuanto dice la Biblia, en cuanto ellos ponen pie del otro lado, otra vez el río se llena, ¿verdad? Entonces, bueno, es un hecho sobrenatural, seguramente sí existió, pero tiene esos recuerdos, ¿no?, del éxodo, que es como un nuevo éxodo, ¿no? Es como ese cumplimiento del éxodo. Ya pasaron una etapa y entonces ahora van a tomar posesión de la tierra prometida, pero con el favor de Yahvé, como que Dios los confirma, les demuestra, les da esta señal, este signo de que Él está con ellos, que no van solos, ¿no?, que no están dando su pelea solos, sino que Dios está con ellos. Bueno, es más o menos lo que trae el capítulo 3. Después, en el capítulo 4, establece, le pide Dios a Josué y Josué a su pueblo que de cada persona de cada tribu, de las 12 tribus, cada uno tome una piedra, y ya en cuanto cruzan, levantan un altar, y bueno, pues empiezan a celebrar. Fíjense, la Pascua coincide, ¿verdad? Esa fecha, cuando ellos entran, es una Pascua. ¿Qué significa la Pascua? El paso del Señor. Lo están celebrando también cuando salieron de Egipto, también fue en la Pascua, ¿verdad? Celebrando ese paso del Señor. Y entonces, bueno, levantan un altar, y ahora vamos a empezar a levantar Escoged 12 hombres del pueblo, un hombre por cada tribu. Y dadles esta orden: sacad de aquí, del medio del Jordán, 12 piedras, que pasaréis con vosotros y depositaréis en el lugar donde paséis la noche. Llamó Josué a los 12 hombres que había elegido entre los israelitas, uno por cada tribu. Y les dijo: pasad delante del arca de Yahvé vuestro Dios, hasta el medio del Jordán, y cada uno de vosotros cargue sobre sus hombros una piedra, según el número de las tribus israelitas. Para que sea esto una señal en medio de vosotros, cuando el día de mañana vuestros hijos os pregunten: ¿qué significan para vosotros estas piedras? Les diréis: es que las aguas del Jordán se separaron delante del arca de la alianza de Yahvé. Cuando atravesó el Jordán, las aguas del Jordán se separaron. Estas piedras serán para los israelitas memorial para siempre. Así lo hizo. Bueno, así le hicieron, sí. Después tenemos el fin del paso, en el 4:11, cuando ya pasaron todos. En cuanto terminó de pasar todo el pueblo, pasó el arca de Yahvé, yendo los sacerdotes a la cabeza del pueblo. Los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés pasaron en orden de batalla al frente de los israelitas, como les había dicho Moisés. Pasaron unos 40,000 guerreros armados, dispuestos al combate, delante de Yahvé, hacia la llanura de Jericó. Aquel día Yahvé engrandeció a Josué delante de todo Israel, y le respetaron a él como habían respetado a Moisés durante toda su vida. Bueno, de ahí saben que van a llegar a un pueblito que se llama Gilgal, y ahí van a hacer algo que, bueno, pues algo que a lo mejor no habían hecho. Los hebreos van a ser circuncidados en el pueblito de Gilgal. ¿Por qué se circuncidaron? Bueno, pues ahí nos va a explicar la Biblia por qué se circuncidaron. En aquel tiempo dijo Yahvé a Josué: hazte cuchillos de pedernal y vuelve a circuncidar por segunda vez a los israelitas. Josué se hizo cuchillos de pedernal y circuncidó a los israelitas en el collado de los prepucios. Por este motivo hizo Josué esta circuncisión. Toda la población masculina salida de Egipto, los útiles para la guerra, había muerto en el desierto, por el camino, después de la salida de Egipto. Estaba circuncidada toda la población que había salido, pero el pueblo nacido en el desierto, de camino, después de la salida de Egipto, no había sido circuncidado. Porque durante 40 años anduvieron los israelitas por el desierto, hasta que pereció toda la nación, los hombres salidos de Egipto útiles para la guerra.
No obedecieron a la voz de Yahvé, y Yahvé les juró que no les dejaría ver la tierra que había prometido a sus padres que nos daría, tierra que emana leche y miel. En su lugar puso a sus hijos, y estos son los que Josué circuncidó, porque eran incircuncisos, ya que no los habían circuncidado por el camino. Ok. Entonces, los circuncidan porque, bueno, los que habían nacido en el desierto, que era la generación que iba a entrar a la tierra prometida, no estaban circuncidados, no los habían circuncidado en el camino y entonces estaban siendo circuncidados. ¿Qué significa la circuncisión? La circuncisión es una operación, una incisión en la carne que algunos pueblos, sobre todo de la costa, la usaban más con fines profilácticos, ¿verdad? Para evitar infecciones. Era una práctica relativamente común, sobre todo en algunos pueblos costeros, ¿no? Que evitaban ciertas infecciones. El pueblo de Israel toma esta práctica, pero le da un sentido religioso, ¿no? No solamente es para evitar ciertas enfermedades, sino que también para ellos es como el bautismo, es como el acto de pertenecer al pueblo de Israel. Era como requisito obligatorio que los hombres estuvieran circuncidados, ¿verdad? Las mujeres no, por eso hay una pregunta de que si hay una duda de que si las mujeres pertenecían al pueblo de Israel o no, porque obviamente no se pueden circuncidar. Pero bueno, aparentemente en esa sociedad, aparentemente no era, o las mujeres no entraban, o no era necesario que las mujeres se circuncidaran. Obviamente, pues porque no podían, ¿verdad? Pero si era la puerta de entrada, era como el bautismo, solamente los hombres podían entrar a formar parte del pueblo de Israel. Vamos a encontrar muchas citas más adelante de los profetas que hablan que se circunciden, pero no en el corazón, que habla que no, incluso en el Evangelio, porque la circuncisión nada más es una marca en la carne, pero lo más importante es la conversión de corazón a Yahvé. Incircuncisos o circuncídense los corazones, no tanto el prejuicio, sino los corazones. Que la señal sea por tu corazón, por tu fe, por tu amor a Dios, no solamente para que se quede la carne. Sin embargo, bueno, el pueblo de Israel para ellos era importante porque era la señal que habían puesto ellos, la marca que habían puesto para que alguien pudiera pertenecer a ese pueblo. ¿Tienen dudas, preguntas de la circuncisión? Bueno, después... ¿No ya lo siguen practicando? No, ya no. Yo supongo que sí, los ortodoxos yo supongo que sí. Hay judíos muy ortodoxos que tratan de seguir la palabra, me imagino que eso. Bueno, después cruzan y celebran la Pascua. Vamos a ver entonces después, en el capítulo 5, antes de la toma de Jericó, hay un pasaje interesante, en el 5:13. Vamos a escuchar el 5:13. Sucedió que estando Josué cerca de Jericó, levantó los ojos y vio a un hombre plantado frente a él con una espada desnuda en la mano. Josué se adelantó hacia él y le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Respondió: No, sino que soy el jefe del ejército de Yahvé. He venido ahora. Cayó Josué rostro en tierra, le adoró y dijo: ¿Qué dice mi señor a su siervo? El jefe del ejército de Yahvé respondió a Josué: Quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar en que estás es sagrado. Está interesante, ¿no? Aquí se encuentra un personaje, un hombre que tiene una espada desenvainada. Y le pregunta: ¿eres de los nuestros o eres de los contrarios, verdad? Y dice: no, yo soy un hombre que yo soy jefe del ejército. No se suponía que Josué era el jefe del ejército, pero él era como más arriba, ¿verdad? Como un ángel o Dios mismo. A veces también a Dios se le representa también como un ángel, ¿no? Entonces, pues es una teofanía, es una manifestación de Dios que le confirma a Dios, le confirma a Josué que Dios va a estar peleando con Dios. Bueno, ahora sí viene la toma de Jericó. Sí, aquí en este pasaje también la espada tiene un significado, creo, ¿no? Hay una interpretación de la espada.
Veamos qué dice. Sí, creo que, no me acuerdo, pero recuerdo haber escuchado que la espada significa la palabra de Dios. A ver si. Bueno, San Pablo sí tenemos un texto que Sí, habla de- pero creo que también no me acuerdo que el sacerdote escuchara las palabras. Aquí como que la nota al pie de página de la Biblia dice que faltó, pues como que le empezara a dar más instrucciones, ¿verdad? Más indicaciones, pero simplemente se presenta y dice, este es un lugar sagrado. Porque es un lugar sagrado, porque es una manifestación de Dios. Es como la zarza ardiendo o ardiente. Dios le dice a Moisés, quítate las sandalias porque el lugar que dice es un lugar sagrado, ¿verdad? Porque es una manifestación de Dios. Bueno, en el capítulo 6 vamos a ver entonces, ahora sí, la toma de Jericó. Jericó es una ciudad sur, ya dijimos que es una ciudad muy antigua. Y entonces, bueno, pues vamos a ver cómo la van a tomar. Yahvé está peleando delante de ellos y fíjense cómo dice, bueno, vamos a comenzar en el texto bíblico y luego ya. Jericó estaba cerrada a cal y canto por miedo a los israelitas, nadie salía ni entraba. Yahvé dijo a Josué, mira, yo pongo en tus manos a Jericó y a sus reyes, vosotros, valientes guerreros. Todos los hombres de guerra rodearéis la ciudad dando una vuelta alrededor. Así harás durante 6 días. Perdón, ¿quién está dando las instrucciones? Yahvé. Pues directamente Yahvé, por eso se menciona que es como el general, él es el que da las órdenes directamente. Josué es como el intermediario, el que realmente liderea esa batalla es Dios. Él le dice a Josué y Josué le dice al pueblo, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer? No es Josué el que le dice al pueblo, o sea, no es Josué el que le dice directamente, sino primero Dios le dice a Josué y luego ya Josué le dice a su pueblo, ¿no? 7 sacerdotes llevarán las 7 trompetas de cuerno de carnero delante del arca. El 7º día daréis la vuelta a la ciudad 7 veces y los sacerdotes tocarán las trompetas. Cuando el cuerno de carnero suene, cuando oigáis la voz de la trompeta, todo el pueblo prorrumpirá en un gran clamoreo y el muro de la ciudad se vendrá abajo. Y el pueblo se lanzará al asalto cada uno por frente a sí. Josué, hijo de Nun, llamó a los sacerdotes y les dijo, tomad el arca de la alianza y que 7 sacerdotes lleven las trompetas de cuerno de carnero delante del arca. Ahí ya le está diciendo, eso primero le dicen Yahvé a Josué y ahora Josué le dice a los sacerdotes. Ahora que caiga el muro, en el 5 dice, todo el pueblo prorrumpirá en un gran clamoreo y el muro de la ciudad se vendrá abajo, ¿no? Entonces, en esta ciudad amurallada, bueno, todos alguna vez hemos escuchado, ¿verdad? Los muros de Jericó, esta figura que rodean el muro, van dando vueltas alrededor del muro y van con estas trompetas, ¿no? Al principio no hablan ni gritan, y luego ya después, el 7º día, bueno, pues ya el muro se cae el muro. Aquí la pregunta es, bueno, si es literal que cayó el muro, o es simbólico, o simplemente es que ya pudieron entrar. Podrían ser las dos. Bueno, aquí lo que decíamos el otro día, bueno, no es que dudemos del poder de Dios, ¿verdad? Si Dios es creador, hizo todo el universo, pues hacer ese milagro pues sería muy sencillo para Dios. Aquí nada más pues es como ir ubicando o teniendo en cuenta las dos posibilidades, que sí puede ser que sí cayó el muro, puede ser, ¿no? O sea, nada es imposible para Dios, pero puede ser que está hablando simplemente pues que cayeron las defensas o que ya no pudieron mantener las puertas cerradas o algo así. Entonces, nada más tener como abierta la posibilidad de que pudo haber sido de las dos maneras. No es tanto rebajar el texto simplemente porque dice cae el muro, ¿no? Pero pues también a lo mejor en fútbol, ¿no? De que cayó la defensa o algo así podríamos decir, o sea, no significa que se cayeron todos los defensas al mismo tiempo, simplemente pues que se debilitaron de tal manera que pudieron entrar. No sé, son posibilidades, pero tampoco hay que descartar que sí cayó el muro. Ahora dicen ahí, bueno, si se cayó el muro, entonces la señal donde estaba el cordel rojo, pues entonces ya no lo iban a ver. Si se cayó el muro, se cayó el muro. Pero bueno, son como posibilidades, ¿no? Entendiendo un poquito los géneros literarios también, qué significa
se cayó el muro. Porque acuérdense, uno que eran ciudadanos, eran muros muy grandes, ¿no? O sea, no eran pequeños, eran muy grandes. Entonces, bueno, pues tener como las dos posibilidades, no cerrarse a una ni a otra. O sea, que pudo haberse nada más debilitado la defensa y que pudieron entrar. Realmente no tenía que caer el muro, ¿no? Simplemente con que pudieran abrir las puertas, pues ya entraban ellos. Pues si estaban afuera sitiando la ciudad, realmente no tenían que caerse todas las murallas. Simplemente que pudieran entrar para conquistar esa ciudad. Pero tampoco cerrarse a una o otra. Ahora, si Dios quiso que fuera así, pues así fue. Tampoco podemos decir que no se cayeron los murallas, porque pues es muy fácil para Dios, pues, un milagro de esto, no siendo Dios todopoderoso. Bueno, entonces, desde el punto de vista humano también parecería como presión psicológica, ¿no? Que estén dando vueltas, que están sonando las trompetas, que no dicen nada, que no entran, pues como que les estaban causando temor, miedo a los que estaban ahí habitando la ciudad, que no veía nada, no escuchaba nada más las puras trompetas. Pero bueno, ellos sabían lo que estaban haciendo, y quién iba delante de las trompetas, pues el arca de la alianza que representaba a Dios. No es tanto el arca de la alianza, sino lo que representa. Ahora, el arca de la alianza, ¿con qué también la podemos relacionar o con qué la podemos podría ser una prefigura de quién? Dijimos entonces el arca de la alianza que tenía las tablas de Moisés que venían de parte de Dios, y el maná que también venía de parte de Dios. Ahora, cuando nosotros rezamos el rosario también decimos en la letanía arca de la alianza. Es esa figura de María que contiene en su interior a Jesús mismo, ¿no? Al Hijo de Dios, no simplemente el maná o ese pan bajado del cielo, ¿no? Como se presenta él en el Evangelio de San Juan, capítulo 6. Yo soy el pan que ha bajado del cielo, sino que es el Hijo de Dios, que es Dios mismo también, que vemos en la divinidad. Entonces María pues es también esa figura que se ve, bueno, esa figura que se completa o que da cumplimiento del arca de la alianza con María, el primer sagrario para nosotros, pero también esa arca de la alianza que contiene lo más sagrado que es Dios, no solamente la ley del pan, sino el Hijo de Dios en su centro. Pues sintieron una protección, ¿no? Que el arca de la alianza fuera al frente. Ajá. Porque tenían su fe y su confianza en nuestros Dios, ¿verdad? No en el arca, sino en Dios. Bueno, entonces va a caer el pueblo de Jericó y lo van a consagrar al anatema en el 6:17. Dice cómo va a ser consagrado. La ciudad será consagrada como anatema a Yahvé con todo lo que haya en ella. Únicamente, Rahab, la prostituta, quedará con vida, así como todos los que están con ella en su casa, por haber ocultado a los emisarios que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, no vayáis a quedaros, llevados de la codicia, con algo de lo que es anatema, porque convertiráis en anatema todo el campamento de Israel y le acarrearíais la desgracia. Toda la plata y todo el oro, todos los objetos de bronce y de hierro, están consagrados a Yahvé, ingresarán en su tesoro. El pueblo clamó y se tocaron las trompetas. Al escuchar el pueblo la voz de la trompeta, prorrumpió en gran clamor, y el muro se vino abajo. La gente escaló la ciudad, cada uno frente a sí, y se apoderaron de ella. Consagraron al anatema todo lo que había en la ciudad, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, bueyes, ovejas y asnos, a filo de espada. Bien, entonces el anatema era como algo que era consagrado a Dios, pero que si no se respetaba, podía convertirse como en una maldición, una especie de maldición. Entonces ellos ofrecían a su Dios, a Yahvé. Acuérdense que otros pueblos pues también tenían sus dioses, ¿verdad? Y también le ofrecían cosas, ¿no? Y entonces le ofrecían ahí, por ejemplo, todo lo de oro, lo de hierro, pues, las cosas de más valor eran consagradas a Yahvé. Y no podían ellos dejarse llevar por la ambición, aunque en una guerra pues llegan arrasando
todo, casas y todo, pues había la tentación de que se quedaran con algo, cosa que va a suceder, vamos a ver más adelante, cómo se dio el anatema, y entonces, bueno, pues todo el pueblo cae en esta especie de maldición, porque no se cumple la parte del pacto, era como una especie de pacto para una guerra en especial, ¿verdad? Entonces ellos decían, te vamos a dar todo esto, o Yahvé decía, bueno, denme todo esto, entonces yo les voy a dar como la victoria. Entonces pues preferían darle una parte, una porción, lo que Dios quisiera, pero obtener esa victoria al tener una derrota. Entonces, bueno, pues alguien incumplió ese pacto. Vamos a ver en el capítulo 7, versículo 1, cómo Acán violó ese pacto y es todo lo que tiene que hacer. Pero los israelitas cometieron un delito en lo del anatema. Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabí, hijo de Serai, de la tribu de Judá, se quedó con algo del anatema, y la ira de Yahvé se encendió contra los israelitas. Josué envió de Jericó a Ai, que está junto a Bet-Aven, al oriente de Betel. Bueno, aquí todavía Josué no se entera del anatema, y entonces el anatema, entonces dijimos que al no cumplir ese pacto, entonces se convirtió en una maldición. Todo el pueblo de Israel, todo el campamento ya estaba como con esa maldición, ¿no? Entonces se lanzan a tomar posesión de un pueblo muy chiquito que se llama Ai, y pues ellos se confían, ¿verdad? Dicen, bueno, si ya conquistamos Jericó, que es una ciudad amurallada, más fortificada, y Dios estuvo con nosotros, pues entonces esta ciudad pequeña de Ai, pues con mayor razón, ¿verdad? Vamos a mandarnos 2,000 o 3,000 hombres para que con ellos, para que molestamos a todos, simplemente con ellos para que tomen posesión de este pueblo chiquito. Ellos no sabían, o Josué no sabía que había caído el anatema, y entonces pues ya la bendición de Dios se había retirado, y ahora ellos mismos eran una maldición. Todo el pueblo estaba contaminado con este anatema, y entonces ya Yahvé ya no peleaba contra ellos. Entonces mandan estos 2,000 o 3,000 al momento de ahí, y les pusieron una corretiza, que los regresaron, mataron a algunos, y entonces dijeron, bueno, pues ¿qué pasó, verdad? Y nosotros acá conquistamos Jericó, cayeron los muros, y ahora no podemos conquistar este pueblito, pues ¿qué fue lo que pasó? Y entonces Yahvé le responde, Josué le pregunta a Yahvé, y Yahvé le responde. En el 7:10, ¿qué es lo que dice Yahvé? ¿Cuál es la respuesta de Yahvé? Yahvé respondió a Josué, arriba, vamos, ¿por qué te estás así rostro en tierra? Israel ha pecado, también ha violado la alianza que yo le había impuesto. Y hasta se han quedado con algo del anatema, y lo han robado, y lo han escondido y lo han puesto entre sus utensilios. Esta es la respuesta que dice, Israel ha pecado. No se va directamente al anatema, no es lo único el anatema, que condena a Israel porque ha pecado. Y ha violado la alianza que yo le había impuesto. ¿Se acuerdan la tesis deuteronomista? No cumplieron los mandamientos, entonces por eso les pasó todo lo que les pasó. Entonces les dice que han pecado, que no han cumplido la alianza, y aparte todavía se han quedado con algo del anatema. O sea, no era lo único del anatema, sino que ya venían acumulando varias faltas, pecado, falta de cumplimiento de los mandamientos, y aparte lo voy a poner otra vez. Israel ha pecado, también ha violado la alianza que yo le había impuesto. Y hasta se han quedado con algo del anatema, y lo han robado, y lo han escondido y lo han puesto entre sus utensilios. Bueno. Los israelitas no podrán sostenerse ante sus enemigos, volverán la espalda ante sus enemigos, porque se han convertido en anatema. Yo no estaré ya con vosotros, si no hacéis desaparecer el anatema de en medio de vosotros. Bueno, entonces le da instrucciones, ¿no? ¿Y cómo van a descubrir quién fue el que se quedó con un anatema? Utilizan algo que era muy común, que era como echar suertes. Cuando Jonás está en la barca y se está hundiendo, tiene una tormenta, dicen, bueno, ¿por qué nos viene esta desgracia? Entonces echan suertes para saber quién era, porque a causa de quién estaban siendo, bueno, porque pensaban que era una maldición los marinos cuando había una tormenta y se estaban hundiendo. Entonces echan suertes y sale Jonás. Acá también van a echar suertes
que era una práctica común, y entonces descubren, bueno, a ver, ¿de qué tribu? Pues ya dice de Judá, creo. Primero de la tribu de Judá, y luego, a ver, pero de cuál familia, de cuál no sé qué, y así empiezan a hacer como por suertes, pero Dios interviene en esas suertes y les empieza a señalar quién fue la persona que cometió, hasta que se confiesan acá, y dice que sí, que se confió, y se envió unos utensilios, y los escondió y se los quedó. Entonces, bueno, pues se lo llevan, y para que puedan librarse de esa maldición tienen que llevarlo a él con todos los utensilios, lo matan, lo queman para que pueda desaparecer o librarse de esa maldición que todo el pueblo tenía, para que pudiera seguir adelante. Bueno, pasando esto, seguimos ahora con la conquista de Ai. Ahora sí, en el capítulo 8 habla de la conquista de Ai. Ahora sí mandan mucha gente. Ahora sí planean bien la estrategia, aunque anteriormente ni siquiera habían consultado al bebé si debían de mandar a alguien, que era un pueblito tan chiquito que no vieron importante consultar a ella. Como pecado de soberbia, ¿verdad? Sí, sí, como de soberbia, como diciendo, bueno, pues este pueblito, si pudimos con este otro, pues este pueblito, nosotros mismos, como valerse por sus propias fuerzas y no preguntarle a Dios si deberían de ir o no deberían de ir. Era como el botín de guerra que deberían de consagrar a Dios, y que si no lo hacían, entonces provocaba una maldición dentro del mismo pueblo. Sí. Entonces, lo que decíamos en la otra clase, si las batallas las peleamos solos o las peleamos con Dios, ¿verdad? En la antigüedad era común que antes de salir a batalla, pues cada quien invocaba al dios que fueran de otros dioses, o le preguntaban a sus brujos o sus adivinos si deberían de salir a la batalla o no deberían de salir a la batalla, como que era común en esta época. Aquí con lo de Ai como que se les olvidó o no le pusieron atención, o como que se confiaron, ¿verdad? Vieron así tan sencillito, tan chiquito el pueblito que dijeron, no, pues nomás mandamos a esto, pero no les salió bien. Ahora sí, ya se dieron cuenta que estaba en el anatema, que se purifican todos, queman a la persona que está en el anatema con todos los utensilios, se libran de esa maldición, y ahora sí invocan a Yahvé, le piden, le preguntan, le dicen sigue adelante, pero planean bien la estrategia. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que también en una ciudad, entonces mandan primero un grupo que como que los va a provocar, y los ven los de la ciudad de Ai, y dicen, pues vamos a corretearlos como los primeros que mandaron, ¿verdad? Pero ahí van como no los más fuertes guerreros, sino los más ancianos, pero era nada más una provocación. Entonces salen de la ciudad los guerreros, los hombres, salen y empiezan a perseguir a estos. Entonces este primer grupo como que escapa, como que huye, como que le da miedo, entonces huye, atrae a los hombres todavía más lejos, y otro contingente, ahora sí más fuerte, que se entra en la ciudad y la incendia luego, se le prende fuego, y entonces los que están acá afuera pues voltean y ven la ciudad en llamas, quieren regresar y salen ellos y los encierran, los dejan en medio. Entonces ya cuando quieren regresar pues ya no los dejan, porque los que estaban en la ciudad salen como hacer sándwich a los guerreros, pero ya eran muchos más. Entonces bueno, pues ahí los acaban, ¿no? En esta ciudad de Ai. Bueno, así como tenemos la ciudad de Jericó y la ciudad de Ai, son ejemplos de ciudades que fueron arrasadas y pasadas a filo de espada. En teoría, pasar a filo de espada era matar a todos los hombres, ¿no? Principalmente los hombres eran los que mataban, a veces los animales, a veces sí, a veces no. Las mujeres normalmente, bueno, a veces las mataban, pero a veces las dejaban, ¿no? Como botín de guerra. Entonces tenemos estas dos ciudades, ¿no? que nos narran muy claramente las victorias que tuvieron. Seguramente el autor deuteronomista se basó en textos antiguos que narraban estas batallas, entonces es muy probable que sean históricas y es muy probable que sucedieron así. Son ejemplos de ciudades que pudieron haber conquistado o tomado fácilmente. Sin embargo, después viene el tratado contra los gabaonitas, que es otra tribu
Y entonces hay una mezcla, ¿no? Aquí con esta tribu van a hacer un pacto. Supuestamente, bueno, de acuerdo a lo que está escrito en la Biblia, los gabaonitas que vivían ahí cerca se disfrazaron como que venían de más lejos y fueron a pedirle un pacto de guerra o un pacto de paz al pueblo de Israel. Los de Israel pues traían como que la intención de arrasar a todos los que se pusieran en frente, ¿no? Todos los que vivieran en esta zona. Su intención era exterminarlos para poder tomar posesión de ellos sin tener que mezclarse. Entonces, bueno, el texto nos narra cómo estos gabaonitas astutamente, dice la Biblia, los engañan y les dicen que vienen de lejos, que caminando, que si quieren unir a ellos, que quieren hacer un pacto, una alianza. Eran comunes estas alianzas como de protección con los pueblos vecinos, ¿no? Se aliaban varios pueblos, sobre todo para defenderse de otras situaciones de otros pueblos. Entonces ellos lo ven bien, dicen, bueno, vienen de fuera, son lejanos, pues está bien, vamos a hacer una alianza con los gabaonitas. Pero luego se dan cuenta que no eran de tan lejos, ¿no? Que eran de cerquita, y entonces dicen, bueno, nos engañaron, sí, pero ya les prometimos que nos vamos a aliar, ¿no? Entonces la alianza se queda porque ya habían jurado esa alianza, pero dicen, bueno, vamos a ponerlos como que hagan cierta servidumbre o que sea, no sé lo que dicen, que hagan ciertos trabajos con el tipo de servicio. Bueno, ¿qué es lo que nos da a entender este pacto? Haya sido como haya sido, como dicen, se aliaron con ellos, ¿verdad? A lo mejor es como una justificación o como decir por qué se aliaron con ellos, pero también es un ejemplo, así como Jericó ya hizo un ejemplo de ciudades que fueron arrasadas, también los gabaonitas es un ejemplo de una ciudad con la que establecieron una alianza. Entonces no todo fue arrasar a toda la población, sino que se cree que hicieron alianza no solamente con los gabaonitas, sino con muchas otras poblaciones, ¿verdad? ¿Por qué decía el 13.1 que todavía había muchas poblaciones con las que no pudieron? A lo mejor no es porque eran muy aguerridos y no pudieron conquistarlos, o en algunos otros porque sí se fueron ahí mezclando, a lo mejor fueron poco a poco yéndose, mezclándose con la gente, casándose, etcétera, estableciéndose junto con ellos. Y entonces, pues era esta mezcla, esta combinación, pues sí, hubo algunas batallas, sí, seguramente sí, son históricas, sí, no se dice que no fueron históricas, pero también hubo otras que fueron mezclándose pacíficamente, estableciéndose pacíficamente, por medio de alianzas, por medio de irse mezclando, etc. Y a lo largo de más tiempo, no así una batalla relámpago, sino a lo largo de más tiempo, lo mismo se establecía, poner un ranchito por ahí, una tienda de campaña, luego los hijos se casaban con las hijas de acá y luego establecían este tipo de alianzas. Entonces, iban estableciéndose poco a poco, de tal manera pues que sí iban tomando posesión de la tierra. Hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta, comentario? Por ejemplo, eso de que la narración que llevó tanto tiempo, habría una probabilidad de que, como Josué era como teniente, ¿no? Sí, de que tuviera alguien que llevara una bitácora y apuntara ciertas cosas, ciertas batallas. Sí, hay lo que se conoce como el diario de guerra. A lo mejor son épocas muy antiguas, a lo mejor de acá no sé qué tanto, pero sí, cuando vimos dentro del texto de Josué, no todo se escribió en la época de acá, sino que sí había textos antiguos. Entonces normalmente un compilador, un editor que compila todos estos textos antiguos, y sí, pues sí, por ejemplo estas batallas, todo lo de Jericó y todo lo de ahí, no sé si algún escritor que iba ahí como Moisés o estas como escritos o leyendas o sagas teológicas, ¿no?
sí, seguramente sí había, sobre todo estas tres batallas, pues como que dan detalles muy específicos, ¿no? Que si entraron por aquí, que se hacían esto, entonces muy probablemente sí, o sea, había textos antiguos, no sé si como un diario de guerra o memorias de la gente que lo iba poniendo por escrito y entonces la recopila el autor. No todos escriben después, también hay algunos textos antiguos y de ahí se basa para ir como ensamblando todo el libro y dándole unidad y dándole coherencia, pero sí es probable que sí había textos antiguos, no sé exactamente cuáles, pero hablando de estas batallas o de estas guerras, pues sí, seguramente sí estaba basado, porque si no, ¿cómo podría saber él 600 años después tanto detalle, ¿no? de esas batallas? Entonces sí, muy probablemente sí había textos antiguos. Bien, bueno, los siguientes capítulos hablan mucho de todas las tribus, cómo se van a ir estableciendo, que si se quedaban, que si se ponían, etc. Tengo un atlas bíblico, se los voy a ir pasando para que vean algunas ciudades, cómo están las tribus de Israel, cómo se van estableciendo. Y bueno, ya me pasaría ya del capítulo 23, donde vemos el último discurso de Josué. Entonces vamos al 23.2. Más del 23.1. Sucedió mucho tiempo después de que Yahvé concediera a Israel la paz de todos los enemigos de alrededor. Josué era ya viejo y avanzado en días. Que Josué convocó a todo Israel, a sus ancianos, sus jefes, sus jueces, sus escribas y les dijo: yo ya soy viejo, avanzado en días. Y vosotros habéis visto todo lo que Yahvé, vuestro Dios, ha hecho en atención a vosotros con todos estos pueblos, pues Yahvé vuestro Dios era el que combatía por vosotros. Mirad, yo os he dado por suertes, como heredad para vuestras tribus, esos pueblos que quedan por conquistar, así como todos los pueblos que yo exterminé desde el Jordán hasta el mar grande de Occidente. Yahvé mismo, vuestro Dios, los arrojará delante de vosotros, los expulsará de delante de vosotros, y vosotros tomaréis posesión de su tierra, como vos lo ha prometido Yahvé vuestro Dios. Bueno, cambia un poquito lo que vemos. Esforzaos mucho en guardar y cumplir todo lo que está escrito en el libro de la ley. Cambia un poquito lo que hemos visto en el 13, porque aquí dice que ya Yahvé le ha dado la paz alrededor de todos sus enemigos. Sin embargo, dice que él mismo ha peleado, él ha dado esa batalla y él ya se ha permitido ganar todas sus batallas. Pero por otro lado dice que todos los pueblos que quedan por conquistar, más adelante Yahvé les va a dar la victoria. Entonces, por ejemplo, en el 23:4. Mirad, yo os he dado por suertes, como heredad para vuestras tribus, esos pueblos que quedan por conquistar, así como todos los pueblos que yo exterminé desde el Jordán hasta el mar grande de Occidente. Yahvé mismo, vuestro Dios, los arrojará delante de vosotros, los expulsará de delante de vosotros, y vosotros tomaréis posesión de su tierra, como vos lo ha prometido Yahvé vuestro Dios. Esforzaos mucho en guardar y cumplir todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, no apartándoos de ella ni a la derecha ni a la izquierda, no mezclándoos con esos pueblos que quedan todavía entre vosotros. No recordaréis el nombre de sus dioses ni juraréis por ellos, no les serviréis ni os postraréis ante ellos, sino manteneos unidos a Yahvé vuestro, no mezclándoos con esos pueblos que quedan todavía entre vosotros.
No recordaréis el nombre de sus dioses ni juraréis por ellos, no les serviréis ni os postraréis ante. Ok, entonces, ahora Josué les dice, ahora ustedes cumplan los mandamientos, ¿verdad? Bueno, al principio la orden era para Josué, ahora Josué se los pasa a ellos, les dice que cumplan los mandamientos y que Yahvé les va a dar todas las victorias en el futuro, ¿no? Como que no las obtienen totalmente, todavía quedan algunos pueblos por conquistar, y Yahvé le dice a Josué, y Josué en su testamento al final de su vida, pues les dice que Yahvé les va a dar la victoria, pero que ellos deben de cumplir los mandamientos. Luego, Tú ya la viste. A ver, tú sí. en el 23:14, Ese es el 24. perdón, creo que en el 23 tenemos Ok, también los invita a que no se mezclen con los pueblos originarios, ¿no? Era como una regla general, como una recomendación. No tanto porque su raza fuera así tan pura, ¿no? Como habíamos dicho, no tanto por eso, sino porque había el riesgo de entonces adorar a los otros dioses. Si se mezclaban con la gente, corrían el riesgo de adorar a otros dioses. Bueno, en el 9:10 dice. Capítulo 9. No, perdón, 23. Uno solo de vosotros perseguía a mí, porque Yahvé mismo, vuestro Dios, peleaba por vosotros, como os lo había prometido. Tendréis buen cuidado, por vuestra vida, de amar a Yahvé vuestro Dios. Pero si os desviáis y os unís a ese resto de naciones que quedan todavía entre vosotros, emparentáis con ellas y entráis en tratos con ellas. Tened por sabido que Yahvé vuestro Dios no seguirá arrojando de delante de vosotros a esos pueblos. Serán para vosotros red, lazo, espinas en vuestros costados y aguijones en vuestros ojos, hasta que desaparezcáis de esta espléndida tierra que os ha dado Yahvé vuestro Dios. Mirad que yo me voy ya por el camino de todo el mundo. Reconoced con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que, de todas las promesas que Yahvé vuestro Dios había hecho en vuestro favor, no ha fallado ni una sola, todas se os han cumplido. Ni una sola ha fallado. Pues de la misma manera que se os han cumplido todas las espléndidas promesas hechas por Yahvé vuestro Dios en vuestro favor, igualmente acarreará Yahvé contra vosotros todas sus amenazas, hasta borraros de la espléndida tierra que Yahvé vuestro Dios os ha dado. Si quebrantáis la alianza que Yahvé vuestro Dios os ha impuesto, si vos vais a servir a otros dioses, y os postráis ante ellos, la ira de Yahvé se encenderá contra vosotros y desapareceréis rápidamente de la espléndida tierra que os ha dado. Hasta ahí, fíjense el 16, que es lo que hemos estado diciendo, ¿no? Si quebrantáis la alianza que Yahvé vuestro Dios os ha impuesto, si vos vais a servir a otros dioses y os postráis ante ellos, la ira de Yahvé se encenderá contra vosotros y desapareceréis rápidamente de la espléndida tierra que os ha dado. Entonces esa es la tesis. Si no cumplían la alianza, les iba a pasar todo lo que realmente les pasó. Pues por eso deja como abierta la bendición y la maldición. También nos saltamos un pasaje donde en Siquén, creo, bueno, enfrente del monte Ebal y Garizim, también repiten toda la ley para que se diera cumplimiento al Deuteronomio. El Ebal y Garizim son dos montañas que son como gemelas. Entonces, en medio de las dos, ahí también establecen un altar y leen toda la ley, como diciendo, bueno, ¿qué quieren? ¿La bendición o la maldición? Y ponen las dos montañas, ¿verdad? En un lado tienen la bendición y en otro lado tienen la maldición. Y cuando vimos en el Deuteronomio y aquí también, bueno, la maldición pues es que les va a pasar todo lo que realmente les pasó. Y entonces, bueno, pues ya nomás para terminar, como otra lección que debemos aprender de estos textos es lo que les decíamos, las batallas, ¿verdad? Cuando
cuando ellos querían pelear las batallas por sí solos, no ganaban. Cuando no tomaban a Yahvé en cuenta, no ganaban ninguna. Y en cambio, cuando se consagraban a Dios, cuando ponían en sus manos con su nombre, ponían en sus manos toda su batalla, pues entonces como que salían victoriosos. Yo en la clase pasada les decía, bueno, ¿cuál batalla estás librando ahorita en este momento? ¿Y cómo la estás librando? A veces, claro que tenemos la fe, pero a veces cuando los problemas son muy fuertes o nos agobian, son muy grandes, a veces, no que perdamos la fe, pero a lo mejor en ese momento no nos acordamos de Dios, ¿no? Y entonces tratamos de resolver los problemas con nuestras propias fuerzas sin poner todo en manos de Dios, sin hablar con Dios, sin tener esa relación, esa comunicación con Dios. Así como veíamos como antes de cualquier batalla ellos le preguntaban a Dios si deberían de ir o no deberían de ir. También hay mucho esa parte de discernimiento, ¿no? La oración, ¿qué debemos de hacer? A veces pues tenemos que actuar rápido porque el problema pues, es muy grave y tenemos que actuar, ¿no? Pero aún así, pues hay oraciones así rápidas, relámpagos, ¿no? Que le podemos lanzar a Dios en ese momento de una dificultad. Pero aún así en los momentos de dificultad, pues no olvidarnos de Dios, porque al final de cuentas, como dice ahí, Él es el que nos ayuda a librar nuestras batallas, ¿verdad? Pues bueno, son como de los puntos claves para poder interpretar correctamente este libro. Y pues también esas citas que también nos ayudan a ir aplicando en nuestra vida, ¿no? Cómo realmente vamos lidiando con nuestras batallas del día a día, que a veces nos agobian, que a veces nos hacen hasta distraernos de lo más importante, que es nuestra fe en Dios. Si se fijan los pecados principales que denuncia aquí el autor, simplemente que es como la idolatría, ¿verdad? Es el principal pecado, la idolatría, no darle a Yahvé en su lugar, y ya no se mete mucho en otro tipo de pecados, que también lo sabían. Los profetas van a describir perfectamente todos los otros pecados que había, pero el autor del Cronomista no se fija tanto en eso, simplemente en los pecados de idolatría, de culto, de dónde deberían de realizar el culto, etc., ¿no? Entonces, bueno, pues con esto terminamos el libro de Josué. Ya próximamente les digo qué es lo que tenemos que hacer para la próxima semana. Nos ponemos de pie para hacer la oración. ¿Tiene la oración de San Jerónimo? Vamos a tratar de hacerla despacito y vamos a tratar de hacerla todos como que suenen igual. ¿Sí? Déjenme la consigo. Aquí tengo una, maestro. Gracias. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh Dios, una estima grande y honra haz que tu pueblo se alimente de tu palabra con mayor abundancia y encuentre en ella la verdadera. Por su intercesión te pedimos, Señor, que en nosotros crezca y se fortalezca también un amor inmenso por la Sagrada Escritura, por estudiarla, meditarla, testimoniarla y anunciarla. Te rogamos asistas con tu Espíritu a todos los que en el mundo entero se dedican al conocimiento, amor y difusión de tu palabra, para que por medio de ellos todos los hombres lleguen a encontrarse con tu Hijo Jesucristo, palabra hecha carne por nuestra salvación. Amén. estamos celebrando el día de San Jerónimo. Sí, precisamente. Dios a San Jerónimo, interceda por nosotros. Dulce Madre, Ya que Jesucristo nos apartas, ven por nosotros a su tesoro nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdad.